Capítulo 7. Proceso de aprendizaje. Cerca de la escuela había un callejón, y Peter se detuvo allí momentáneamente distraído. Una gloriosa tela de araña, tejida entre las paredes del callejón y un contenedor, le llamó la atención. El sol arrancaba brillos a sus hilos recientes. Peter miró a su izquierda y derecha y comprobó que estaba solo. Pero, de algún modo, eso ya lo sabía. Tenía la sensación de que si alguien lo hubiera estado mirando o supusiera algún peligro para él, lo habría sentido, como si tuviera un sentido arácnido. Volvió a mirar la telaraña y después a su mano. Flexionó los puños un par de veces, estirando y agitando los dedos, y notó cierto picor en las yemas. Al principio pensó que se le estaban durmiendo, pero entonces los acercó a la pared con la palma de la mano extendida y plana, y notó una especie de descarga de electricidad estática entre sus dedos y la lisa superficie. Con mucho cuidado, posó cada mano en la pared y luego la apartó ligeramente. Las palmas se separaron sin problemas, pero los dedos continuaron pegados. Deslizó una de las manos por la pared y ésta siguió pegada a ella. Y entonces, como si saltase para intentar coger algo, alargó la otra mano por encima de la cabeza. Y esa también se quedó pegada. Estaba colgando a 10 centímetros del suelo y todo su peso se sostenía en las manos. Empezó a trepar. Sus pies no se pegaron a la pared, ya que iban cubiertos por zapatos de suela gruesa, pero no necesitaba su apoyo o empuje adicional. Se limitó a utilizarlos para mantener el equilibrio y trepó más y más arriba. A cada momento que pasaba adquiría más y más confianza. Se recordó que no debía confiarse demasiado. Le había pasado con Flash y el resultado había sido un adolescente con la cara rota. No quería que esta vez le tocase a él acabar con algunas partes de su anatomía fracturadas. Llegó a la azotea del edificio y en lugar de levantar las piernas y apoyarlas en el borde, se columpió hasta la azotea. Balanceando sin esfuerzo alguno la parte inferior de su cuerpo para pasarla por encima de su cabeza. Cayó agazapado y luego se levantó para hacer una ligera reverencia ante un público inexistente. Ante él se extendía una serie de azoteas, todas aproximadamente de una misma altura. El joven estudió su disposición con la misma ansiedad y sentimiento de invencible confianza que suele apreciarse en atletas experimentados como los surfistas. Y en eso era en lo que se había convertido Peter Parker, en un surfista, pero en vez de olas tenía azoteas. Con completo abandono y un sentimiento de diversión que antes creía que se le estaba vedado, Peter empezó a saltar de una azotea a otra. Por diversión, mantuvo los brazos estirados como si cabalgara sobre una enorme ola, y entonces se cayó de la ola. No del todo ni de forma terminal, pero estuvo muy cerca. Saltó hacia el borde de una azotea, dispuesto a saltar a la siguiente, y llegó a una donde en el último momento se dio cuenta de que la separación era excesiva, o al menos lo bastante grande como para no querer arriesgarse a franquearla. Así que detuvo bruscamente, tambaleándose en el borde. La sima se abrió ante él. Podía dar media vuelta y volver por donde había venido, o podía trepar y bajar por el costado del edificio. Cualquiera de las dos opciones era válida. O quizás había una tercera opción. Miró las rendijas de sus muñecas, intentando apartar de su mente el hecho de que seguían dando la impresión de que había intentado quitarse la vida. Aunque debía admitir que eso resultaba un tanto irónico, y más viendo dónde estaba y lo que estaba haciendo. Un movimiento equivocado, un error de juicio, y pondría fin a su existencia con mayor rapidez que cortándose las muñecas. Aun así, seguía sin saber un motivo para no intentar sacar alguna utilidad de esas telarañas suyas. Así que intentó hacer que la telaraña brotara con su fuerza de voluntad. Nada. Entonces probó a agitar las muñecas, pero tuvo el mismo éxito. Se lo planteó como si tuviera que abrir la combinación de una caja. Solo era cuestión de poner los números adecuados en el orden correcto. Así que abrió y cerró dedos alternos, combinándolos con diferentes movimientos de muñeca. Hubo un momento en el que, solo por hacer el chiste, intentó una variable de él, orejas de conejo, y mostró la palma de la mano hacia adelante.
extendió los 5 dedos y encogió el dedo corazón y el anular. Y aunque llevaba un tiempo intentando conseguirlo, se quedó extremadamente sorprendido cuando, acompañada de un sonoro tweet, una hebra de telaraña surgió de su muñeca en línea recta. Dando gracias por no haberle acertado a alguna paloma que pasara por allí, Peter intentó amputar al edificio que tenía delante, suponiendo que la misma combinación de dedos y el giro de muñeca repitiera el resultado. Su deseo se vio recompensado por otra hebra de telaraña, que brotó veloz para anclarse en el costado del edificio de enfrente. Peter tiró con todas sus fuerzas, intentando adivinar si la hebra podría soportar la tensión de cargar con todo su cuerpo. Parecía muy sólida. Rayos, daba la impresión de que antes de romperse la telaraña se soltarían los ladrillos de la pared, y eso no era un pensamiento especialmente alegre. A pesar de ello, y con cierta lógica, se sentía un poco inquieto por lo que iba a hacer. Se dijo que no debía mirar abajo, y a continuación miró hacia abajo. Se dio una patada mental por haberlo hecho, y solo por si acaso se enroscó la hebra alrededor de la mano un par de veces. Entonces murmuró una oración, combatió los deseos de lanzar el grito de Tarzán y saltó de la azotea. Se había preparado para la posibilidad de que la red se rompiera, pero aguantó sin problemas. El mundo pasaba zumbando por su lado, y el viento le azotaba el rostro mientras se mantenía aferrado a la hebra y experimentaba algo muy semejante a la estimulante sensación de volar. Esto duró todo el tiempo que necesitó la telaraña para concluir su arco en la pared. Peter chocó contra ella con fuerza demoledora y se quedó allí, pegado, aplanado. Parecía el coyote tras otro inútil intento de coger al correcaminos o uno de esos juguetes de peluche que la gente pega a las ventanillas de los coches. «¡Auch!», murmuró. «¡Auch!», dijo Madeline Watson, madre de Mary Jane. «¿Y dices que de un solo golpe?». El padre de MJ estaba sentado junto a la mesa de la cocina bebiendo una cerveza. Aún faltaban unas horas para que empezase su turno de noche en la estación y miraba fijamente a Mary Jane, que se preparaba un tentempié con algo de la nevera. «No me lo creo», gruñó. «Lo vio con sus propios ojos, Phil», dijo Madeline, sirviéndose una taza de café. «Así es», repuso MJ alegre. «Igual que todos los demás, aunque hay muchos que siguen sin creérselo». Dio un puñetazo en el aire. «Un golpe y ¡bam!». «Pareces muy alegre por ello», observó Philip Watson. «Bueno, yo no diría que Flash se lo estuviera buscando, pero... Pero lo piensa sin decirlo», sugirió su madre, provocando una sonrisa a MJ. Philip, en cambio, no sonreía. Su hija notó que la mirada era más indignada que antes. «Me alegra ver que las dos os parece divertido. La verdad es que cualquiera puede dar un golpe de suerte. Flash no debía de estar esforzándose mucho con él». MJ estaba a punto de morder su sándwich, pero lo apartó de su boca mientras negaba con la cabeza. «¿Qué va, papá? ¿Qué va? Peter solo se limitó a derribarlo. No fue suerte. Flash hizo todo lo que pudo para pegarle, pero no consiguió ponerle la mano encima». Su padre se aclaró ruidosamente la garganta antes de hablar. «Parece que Flash necesita trabajar un poco su técnica. Igual le doy unos consejos cuando se pase por aquí». Mary Jane se quedó boquiabierta e intercambió una mirada con su madre, que parecía igual de sorprendida. No supo qué comentario hacer primero. Probó con el menos problemático. «¿Cuándo se pasará Flash por aquí?» «Oh, llamo antes. ¿Se me ha olvidado decírtelo?» «Sí». Se las arregló para convertir el sí en una palabra de 2 sílabas. «Oh, vaya, pues va a venir a recogerte», repuso él, mirando al reloj de pared. Un regalo molesto de su igualmente molesta hermana, Ana, cubierto de fotos de pájaros que entonaban su canto cada vez que daban las horas. «Dijo que quería enseñarte su regalo de cumpleaños. Llegará en cualquier momento». «Gracias por decírmelo. ¿Y qué quieres decir con que le darías unos consejos?» Philip parecía molesto porque se cuestionara sus intenciones. «¿Es que crees que no puedo? En mis tiempos yo era. Sé lo que eras, papá. Y esa no es la cuestión», dijo ella exasperada, dando vueltas por la cocina. «¿Quieres dar consejos a Flash sobre cómo pegar a Peter? Es tu vecino, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes hacer eso?»
Se dejó caer en la silla situada frente a su padre, con el sándwich ya olvidado, y cruzó los brazos con resolución. Esta noche no saldré con Flash. No me apetece. Yo le dije que saldrías con él, replicó Phil indignado. ¿Es que quieres hacerme pasar por un idiota? No todo tiene que ser por ti, Phil, interrumpió Madeline. En esta casa desde luego que sí. Se inclinó hacia adelante, clavando un dedo en la cara de MJ. Será mejor que te vayas dando cuenta de algo, Mary Jane. Flash Thompson es la mejor oportunidad que has tenido en tu vida. He visto cómo juega ese chico al fútbol. Acabará en las ligas mayores. Va a ganar un montón de dinero. Podrá irte mucho peor si no te casas con alguien así. Desde luego, podría casarme con alguien como tú. Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera controlarlas. Phil se puso en pie al instante, lanzando un rugido y casi tirando la mesa. MJ se cayó de la silla y se arrastró frenéticamente hacia atrás por el suelo, intentando distanciarse de su enfurecido padre. Madeline se apresuró a interponerse entre ellos. Phil, cálmate. No quiso decir eso. Y un cuerno que no quiso, bramó él, ahorrando a Mary Jane el problema de tener que decirlo ella. Tiene a su disposición un futuro perfecto envuelto para regalo, y va ella y se preocupa por un perdedor como Peter Parker. No es un perdedor, gritó Mary Jane, retadora y poniéndose en pie. Y eso lo sabes tú, claro, replicó él, temblando de rabia. Saldrás con Flash, como yo le prometí que harías, o no te molestes en volver por aquí. Muy bien, aulló ella. Conteniendo las lágrimas, salió por la puerta de atrás y la cerró furiosa de una patada. Entre la práctica constante de sus nuevas habilidades y 1 o 2 breves momentos de inconsciencia, Peter perdió la noción del tiempo. Ya oscurecía cuando por fin entró en la cocina de su casa, llamando a sus tíos. Pero enseguida sintió que no estaban cerca. Era algo que no requería técnica arácnida alguna ni una habilidad de tipo psíquico. Siempre notaba cuándo habían salido. Por ridículo que parezca, la casa parecía más triste cuando ellos no estaban. Olió algo raro y arrugó la nariz. Se volvió y tocó la pared, tomando precauciones extremas para hacerlo con delicadeza y que no se le pegaran los dedos. Apartó la mano manchada de pintura amarilla fresca y entonces vio en un rincón unos cubos, la escalera y una tela cuidadosamente doblada con salpicaduras de una pintura del mismo color que la de las paredes. Lanzó un gemido al recordar que tenía que haber vuelto pronto para pintar la cocina con el tío Ben, pero al huir de la escuela había desconectado con todo lo demás que se suponía que debía hacer. Se había dedicado a sí mismo y había fallado a su tío. Se sentía como un gusano y se sintió aún peor cuando vio una nota en la pared que, escrita con la delicada letra de tía May, decía: «Tienes albóndigas y vegetales en el horno y pastel de cerezas en la alacena. Estamos jugando al bridge en casa de los Anderson». Estupendo. No solo había roto la promesa que les había hecho, sino que, en vez de dejarle una nota de reproche o esperarlo para echarle la bronca, le habían dejado la cena y un pastel. Lo que más le dolía era lo del pastel. El de cerezas era su preferido. «¡Ah, mierda!», murmuró. Entonces oyó grito al otro lado de la calle, en la casa de Mary Jane. Peter empezó a preguntarse si siempre había ruido en esa casa o si lo que pasaba es que se había vuelto más atento, más consciente del mundo que lo rodeaba, desde que una única araña le había cambiado la vida. Bajó los escalones de la puerta de atrás y llegó al patio trasero, que le proporcionaba una amplia visión de la parte trasera de la casa de MJ, al otro lado de la verja que separaba los dos pequeños patios. Distinguió algunas palabras entre los gritos, palabras como perdedor y futuro, y estaba bastante seguro: Flash. Mira por dónde, pensó con amargura. Se disponía a entrar cuando Mary Jane salió al patio trasero. Incluso desde donde estaba pudo ver que temblaba de furia. Ella le miró con los ojos húmedos. De pronto se sintió avergonzado, como si fuera una especie de asqueroso mirón que hurgase en la vida de otras personas. Lo que pasaba es que no estaba acostumbrado a pensar en MJ como si fuera otra persona, sino como un ángel en la tierra que, en justo derecho, no debería tener ningún problema. Quiso volver corriendo a su casa, pero ya era tarde. Se quedó allí, paralizado, y por fin consiguió hacer lo que para él era un gran logro:
iniciar algo semejante a una conversación casual con ella. Ah, hola. No era un gran principio, pero al menos era un principio. Ella se humedeció los labios y se enjugó las lágrimas que asomaban a sus ojos de forma clara. Parecía avergonzada, pero también retadora, como desafiando a Peter a sentir compasión por ella. ¿Estabas escuchando? No, dijo rápidamente, pero con cierta culpabilidad. Cuando se dio cuenta de lo evidente que era la mentira, intentó inventarla con palabras que se atropellaban unas cosas con otras. Sí, yo he oído algo, pero no estaba escuchando. ¿El qué? Mary Jane pestañeó ante ese balbuceo y pareció divertirse ante su evidente incomodidad. Supongo que siempre puedes oírnos, dijo ella, esforzándose porque pareciera un comentario casual. No, yo estaba sacando la basura. Ella hizo una pausa. Notó la evidente ausencia de bolsas de basura en sus manos y alzó una ceja divertida. Bueno, al menos él era capaz de encontrar divertida la situación, por incómoda que ésta fuera. Siempre haces tus tareas, ¿no, Peter? Bueno, cuando ella volvió a hablarle, lo hizo sin mirarle a la cara. Quizás estaba demasiado avergonzada. Siento que siempre estemos así, dijo con voz de queda. ¿Tu tío y tu tía nunca gritan? Oh, sí que gritan y bastante, ¿sabes? Le aseguró Peter. Y decía la verdad. Aunque también era verdad que nunca le gritaban a él. Su paciencia con él, y para él bordeaba lo infinito. Pero había oído a su tío Ben gritar ciego a los árbitros durante los partidos de béisbol televisados y a Tía May gritarle a su vez que solo era un juego. Por el amor de Dios, crece un poco. Apaga esa tontería y pon el canal Discovery, que ponen un programa muy interesante sobre el ciclo vital de la polilla. Ese tipo de cosas. Pero no quería restregarle a MJ en la cara que él estaba mejor sin padres que ella con ellos. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Preguntó ella, claramente dispuesta a cambiar de tema. Una conversación auténtica, mira por dónde. Peter avanzó hacia ella y de pronto se sintió muy cómodo. Mientras se acercaba a la verja, se metió las manos en los bolsillos. Supongo que iré a la ciudad y buscaré trabajo como fotógrafo. Trabajaré para pagarme la universidad. ¿Y tú? También iré a la ciudad, dijo, igualando sus pasos a los de él, mientras se acercaba también a la verja. Apenas puedo esperar a salir de aquí. Creo que voy a... Entonces bajó la mirada, avergonzada. Oh, no sé. Era evidente que tenía pensado algún tipo de carrera. Adelante, dijo Peter, pensando que podía imaginársela en prácticamente cualquier profesión, excepto en la más antigua del mundo. Peter no podía imaginar que Mary Jane pudiera resultar tan vulnerable como lo parecía en aquel momento, y se dio cuenta de que le preocupaba que él se riera de ella. Quisiera... y bajó la voz, como temerosa de que pudieran oírla sus padres. Actuar. En los escenarios. Ser actriz. Oye, eso es estupendo. Siempre estuviste impresionante en las obras escolares, Mary Jane. ¿De verdad? Ella inclinó la cabeza, como un cocker spaniel que necesita que le acaricien. Sí, lloré como un crío cuando hiciste de Cenicienta. Mary Jane pestañeó confusa y apenas pudo contener una sonrisa. Peter, si eso fue en primero. Bueno, aún así, dijo Peter burlón. Ya estaba apoyado en la verja y ella hizo lo propio, justo a su derecha. Él pudo oler su perfume y quiso saltar la verja. Sabía que podía hacerlo con facilidad, pero sentía, y con razón, que estaba tratando con algo muy delicado, y que un gesto así podría estropear la atmósfera que se estaba creando entre ellos. Siguió hablando, intentando concentrarse en el tema. ¿Sabes que a veces puedes darte cuenta de que sabes algo, lo que puede llegar a pasarte? Como, como si fueras consciente de todo lo que te rodea y de lo que se avecina. No estaba muy seguro de estar sonando muy coherente, pero MJ se limitó a asentir. A veces. Él continuó hablando, animado. Y te das cuenta de que no tienes muy claro qué se avecina o qué se te viene encima, pero que aún así puede pasarte. Ella volvió a asentir.
Puede que imaginando que Peter la había visto en aquella representación de Cenicienta en primero, y que en ese mismo instante intuyó que su sitio estaba en la actuación. ¿Y qué crees que se te viene a ti encima? Preguntó. Últimamente, pensaba él, puñetazos y paredes de ladrillo. No estoy seguro, dijo, pero siento que, sea lo que sea, será algo que no me había pasado nunca. Eso era muy cierto, pero en ese momento no habría sabido decir si se refería a sus recién descubiertas habilidades arácnidas o al hecho de estar hablando con Mary Jane y a que ella estuviera escuchándole y hasta mostrándose interesada por él. ¿Y qué pasará conmigo? Preguntó ella. ¿Contigo? Se rió como si la respuesta fuera evidente, algo sabido de antemano. Tú. Pero si tú vas a iluminar Broadway. Ella sonrió y el silencio cayó entre ellos. Había muchas cosas que él quería decir, pero como siempre solía pasar en esos casos, no sabía ni por dónde empezar. MJ lo miraba fijamente. ¿Sabes que eres más alto de lo que parece? Dijo ella un momento después. Ando encorvado. Ella alargó las manos y las pasó en sus hombros. En los años que hacía que la conocía, esa era la primera vez que ella le tocaba. Fue como si alguien le tocara con un cable eléctrico. Peter se irguió y un jadeo se le escapó entre los labios. Mejor. No te encorves, le dijo ella. Pese a sus recientes habilidades físicas, pese a la sensación de libertad que había sentido al saltar entre los tejados, nunca se había sentido con más energía y más vivo que en ese momento, y si el latido de su corazón se había mantenido antes estable, fuera cual fuera el ejercicio físico al que se sometiera, esta vez lo notó golpeando su pecho como si fuera un martillo pilón. De pronto se oyó un aullido sonoro e irritante procedente de la parte delantera de la casa, y Peter oyó una voz demasiado familiar. MJ, ¿te vienes a dar una vuelta en mi regalo de cumpleaños? Quédate, quédate conmigo, le urgió él con tanta fuerza que estuvo seguro de que ella había podido oír las palabras en su mente. Y de hecho, por un momento, ella pareció dividida. En su indecisión parecía haber algo más que el no saber con quién prefería estar. Cuando miró en dirección al bocinazo de Flash, Peter detectó en ella, o creyó detectar, un ramalazo de miedo. Pero... ¿miedo a qué? ¿Miedo a estar con Flash o miedo a no estar con él? No tuvo tiempo de preguntárselo ni de adivinarlo, ya que la inseguridad de Mary Jane fue rápidamente sustituida por su cara de chica de fiesta. Una cara que Peter empezaba a identificar como una máscara que ella se ponía cada vez que necesitaba enfrentarse al mundo, sin que éste supiera lo que le pasaba por la mente. Gracias, Peter, dijo, dándole una palmadita en el hombro. Tengo que irme. Ella corrió rodeando la casa, y por fortuna él no pudo verla mientras lanzaba sus exclamaciones de asombro ante lo que debía ser el coche nuevo de Flash. Entonces se oyó un chirrido provocado por el cambio de marcha y resultó obvio que Flash aún no había cogido el tranquillo a su regalo. El coche se alejó de la acera, rugió y se perdió a lo lejos. A Peter le dio tiempo de captar un brevísimo atisbo de Mary Jane, riéndose y con el pelo flotando tras ella. Se quedó mirando cómo desaparecía el coche y entonces se dejó caer sobre la verja como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se quedó allí un rato, sintiendo pena por sí mismo. Se llevó torpemente la mano al hombro que ella había tocado, alzó el brazo, lo flexionó y formó una molla considerable, y empezó a pensar. Queridos padres, últimamente he aprendido muchas cosas. He aprendido cómo funcionan estos nuevos dones, creo. No me gusta llamarlos poderes, suena demasiado pretencioso, y he aprendido algo sobre chicas, concretamente sobre Mary Jane. Empiezo a darme cuenta de lo mal que debe estar pasándolo, y creo que yo le gusto, o que podría gustarle. Pero también me di cuenta de que desea desesperadamente ser feliz. Los padres de Flash están forrados. Él tiene dinero y puede hacerle feliz. Quiero decir que... ¿Qué narices? Le regalaron un coche por su cumpleaños. A mí me regalaron un jersey en mi último cumpleaños, que no hay que confundir con el cumpleaños anterior,
en el que me regalaron un jersey, o con el otro en el que también me regalaron un jersey, y ese extraño gorro de lana que me tapa toda la cara, pasamontañas, creo que se llama. No me interpretéis mal. El tío Ben y la tía May son geniales, y todavía recuerdo cuando él hizo un exceso y me compró la cámara, pero sé muy bien que eso afectó su economía, así que no hay manera de que puedan llegar a regalarme un coche. Un fotógrafo tampoco suele ganar mucho dinero, y si al final hago la carrera de ciencias, tampoco se puede decir que el sueldo de un ayudante de laboratorio que está empezando sea como para escribir a casa. Y MJ se merece ser feliz. Se merece tener a alguien que pueda proporcionarle cosas elegantes. Has llevado una vida tan triste en su casa que es lo menos que se merece. Creo que ese es uno de los motivos por los que aún sigue con Flash. Por eso y por otras causas no quiero analizar ahora. El caso es que creo que tengo un plan para ganar un poco de dinero. El tío Ben siempre dice que las cosas pasan por algún motivo. Bueno, yo estaba limpiando la cocina, amontonando la tela manchada de pintura, y cuando me disponía a tirar los periódicos viejos en los que se secaban las brochas, vi ese anuncio. Decía: Atención, aficionados a la lucha. $3.000 por aguantar 3 minutos en el ring. Se prefieren luchadores disfrazados. Afrontemos la situación. No me limité a noquear a Flash. Lo dejé fuera de combate, y sin ningún esfuerzo por mi parte. Ninguno. Ni siquiera lo intenté. Vale, no tengo experiencia como luchador, pero sí pude hacer eso a Flash, sin intentarlo. Imagina lo que podré hacer a alguien si lo intento. Así que tengo un plan en marcha. ¿Que quieren personajes disfrazados? Pues yo les proporcionaré uno que no olvidarán nunca. Lo primero que necesito es un disfraz, claro. Tengo que conseguirme una máscara. En cuanto vean mi cara de adolescente, que solo se afeita una vez por semana, se reirán tanto que nunca me tomarán en serio. He estado mirando fotos de luchadores enmascarados mexicanos, y no creo que nadie se lo piense dos veces si me presento con una máscara. Así que he empezado a diseñar un disfraz. He inventado unos 100 distintos, con alas y antenas y con brazos extracolgando, todo lo que os ocurra. Y por fin he conseguido un diseño que me gusta, con telarañas y un dibujo de araña, y usaré el pasamontañas como máscara. Pero aún me queda mucho por hacer y tengo que hacerlo solo. También he empezado a practicar lanzando redes. No me serán de ninguna utilidad si no encuentro el modo de lanzarlas hacia donde yo quiera y cuando quiero. Diablos, hasta puedo acabar acertándome en la cara, y no creo que esté listo para depender de mi extraño sentido arácnido, tanto como para meterme en una pelea con los ojos cerrados. Así que puse 2 botellas vacías en un estante, me fui al otro lado de la habitación e intenté acertarlas con una hebra de telaraña. Ni me acerqué. Probé una y otra vez. Chiu, 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 chiu. Y 5 minutos después me las había arreglado para cubrir con la red casi todos los objetos del cuarto, menos las puñeteras botellas. Menos mal que a cabo de un rato se disuelven y desaparecen. Tía May debió de oír el jaleo porque llamó a mi puerta y me preguntó qué pasaba. Le dije que estaba haciendo gimnasia y que no estaba vestido. Pues procura no coger un resfriado, me dijo. No tenía por qué preocuparse. Con mi puntería no podría ni coger un elefante, y mucho menos un resfriado. Era como intentar apuntar con agua usando una manguera rota. Pero al rato acabé cogiéndole el tranquillo. La telaraña iba justo donde apuntaba. No sabéis lo emocionado que estaba. Empecé a disparar a izquierda y derecha, como un pistolero liquidando cuatreros. Y no me conformé con derribar cosas con las redes. Acabé alcanzando cosas con la precisión suficiente como para tirar de ellas y hacerlas atravesar la habitación. Perdí la noción de todo lo demás. No sé. Pero fue como si me quedara en blanco. Solo sé que de pronto tuve al tío Ben dando golpes en la pared. ¿Qué estás haciendo ahí? Me gritó. Eso me devolvió a la realidad. Estudiar, con muchas ganas, le respondí tras mirar mi destrozada habitación. No pude inventarme una excusa más lamentable, pero no se me ocurría otra. Mamá, papá, Dios, ojalá estuvierais aquí para verlo. Vale, lo sé, si estuvierais vivos, estaría con vosotros y nunca habría tenido este accidente. No me interpretéis mal. Cambiaría lo de trepar paredes.
esta gran fuerza y todo este mundo de sensaciones extrañas y emocionantes que estoy experimentando a cambio de 17 años de vulgaridad con vosotros. Como ya dije antes, el tío Ben dice que las cosas pasan por un motivo. Bueno, puede que haber acabado aquí y haber pasado por todo esto sea el objetivo final de todo. Mentiría si dijera que comprendo todas las ramificaciones e implicaciones a largo plazo que acarrean estos poderes, pero sé que, en lo que a corto plazo se refiere, estoy a punto de tener grandes oportunidades. Y donde quiera que me estéis viendo, vosotros, que habéis visto todas las veces en que tuve que aguantarme mientras la gente me pisoteaba y me llamaba el canijo de Parker, bueno, ya no tendréis que preocuparos por eso. Las cosas van a cambiar desde hoy mismo, en cuanto acabe de limpiar mi cuarto.